Bueno, la primera cuestión es que cuando PNUD nos hizo esta propuesta de escribir sobre clases medias, nos resultó interesante precisamente en esta serie de cuadernos que tienen que ver con el futuro, ¿no? En el contexto, digamos, en el que escribimos esto, es el contexto en el que en los últimos, todo el mundo sabe esto, en los últimos 15 años, 10, 15 años en Uruguay, en la región, hubo una caída muy importante de la pobreza, todos sabemos, una baja de la desigualdad, no tan entusiasta como la caída de la pobreza, pero sí, en fin, una mejora en cuestiones de la desigualdad. Y justamente una de las preguntas que se empezó a hacer desde el ámbito de la academia y desde el ámbito también de personas ligadas al desarrollo humano es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Estuvimos tantos años pensando en la pobreza y en la asistencia a la pobreza y en la salida de la pobreza y bueno, y si cada vez nos quedamos con menos pobres, ¿qué vamos a hacer? Se termina la historia y nos vamos a casa. Y verdaderamente no, digamos, el futuro tiene que ver también con, por supuesto, seguir atendiendo a los focos y los porcentajes de pobreza que disminuidos pero aún quedan, pero también empezar a poner el foco en qué problemática presenta esta clase media y cómo es esta clase media nueva, cómo son estas personas y estos hogares que lograron traspasar una barrera difícil, pero no otras, y fundamentalmente que lograron traspasarla en términos de ingresos y no en otros indicadores, como vamos a ver. Había una primera cuestión que nos planteamos con Fedora cuando empezamos a trabajar y que tenía que ver, bueno, metodológicamente hasta dónde llegamos con la definición y la discusión sobre lo que es clase media, porque el concepto de clase en la sociología, la ciencia política, tiene mucha historia y siempre alguien lo complica más que el anterior y tiene muchas dimensiones. Y cada uno de nosotros cuando dice clase media tiene un montón de cosas metidas ahí adentro. No es que está diciendo simplemente, salieron de pobres, son clase media. Todos tenemos la intuición de que eso no es exactamente así. Pero metodológicamente, básicamente cuando hablamos en este cuaderno sobre el tema de clases medias es que vamos a mirar sectores que no son los pobres, que han traspasado la línea de pobreza tal como está definida en el Uruguay y que no son los sectores más altos. La academia en los últimos años ha también pasado del foco a la pobreza al foco en toda la redistribución del ingreso, a mirar clases medias, a mirar top income y este tipo de cosas. Pero básicamente lo que nos interesaba más ver era esta cuestión de cómo logramos entender y diferenciar a aquellos que dieron el paso, ¿no? Y fundamentalmente acá rescatamos un término que tiene que ver mucho con la metodología, que Fedora va a explicar un poco mejor, y que es la cuestión de la resiliencia, ¿no? No solo ver qué pasó con los hogares que lograron salir de la pobreza, los hogares y las personas que traspasaron esta línea de pobreza, sino cuánto pueden resistir, porque finalmente la pregunta que es relevante para el desarrollo humano también es no solo cómo sacamos más y más personas de la pobreza, sino cómo logramos que no vuelvan, porque ya sabemos que los ciclos económicos no son todos positivos y siempre para arriba y siempre va a haber décadas de oro. Entonces esto era lo que nos importaba, tratar de seguir esta evolución. En términos de datos, Fedora les va a ampliar un poco más, ya les decía, pero bueno, en primer lugar vimos a través de ciertas cuestiones metodológicas que ampliaremos, que en el Uruguay hoy podemos describir básicamente, un poco brutalmente, la estructura social como un más o menos 10% de hogares que, en términos de hogares, que todavía no lograron salir de la pobreza, y un 8% de grupos altos, de ricos, si quieren llamar, top income, como lo quieran llamar. Y en el medio tenemos la clase media, o los grupos intermedios, o los estratos intermedios, y creo que ni siquiera nos pusimos de acuerdo a lo largo del cuaderno de usar una sola palabra. Me parece que hasta usamos distintas palabras para decir lo mismo. Pero básicamente, mirando dentro de esos grupos, de ese grupo intermedio de la sociedad, vimos a través de determinadas líneas de ingresos que ya veremos, vimos un 30% de grupo que acá en el gráfico dice medio, que es la clase media consolidada, y que es un poco lo que todos pensamos cuando pensamos clase media, ¿no? La clase media que, bueno, si viene una crisis o si viene un shock, aguanta, tiene con qué resistir, tiene el capital social, el nivel educativo, las redes sociales necesarias para aguantar el shock. Y un grupo mucho más grande,
que llamamos vulnerables o grupo medio vulnerable. ¿Y por qué digo medio vulnerable? Bueno, porque una de las preguntas que nos guiaba cuando trabajábamos en esto era, estamos pensando en una cuestión que tiene que ver a dónde se tienen que dirigir los esfuerzos de la ayuda social y de las políticas sociales. Y teníamos la convicción de, por supuesto seguir en el apoyo a los grupos más vulnerables, a la pobreza finalmente, pero hay un sector de la clase media que necesita todavía la ayuda, el apoyo de políticas específicas, esta cuestión de ayudar en políticas para la resiliencia. Ahora bien, si encontramos un 51.8% de grupos que llamamos medios vulnerables, esto es impracticable en términos de políticas públicas. El Estado no puede apoyar al 60% de la población y hacer las políticas focalizadas para el 60% de la población. Esto no tiene sentido. Entonces hicimos una metodología un poco más rigurosa para dividir ese grupo medio vulnerable y encontramos sí que dentro de ese grupo un 40%, lo que se convierte en el 20% del total, es un grupo vulnerable, digamos, ¿no? A donde sí tendría que haber dedicados esfuerzos específicos para aumentar la capacidad de resistencia de este grupo. En términos de datos ahora vamos a ver cosas con un poco más de detalle. Voy a terminar esto contextualizando un poco el por qué, y está en el cuaderno desarrollado, pero les resumo un poco, la idea de por qué importa mirar a las clases medias, por qué es importante para el desarrollo humano mirar a las clases medias, por qué le importa a PNUD, por qué nos importó a nosotras como autoras. Hay una primera cuestión, es que en la ciencia política y en la sociología existen muchas hipótesis de relaciones virtuosas entre la clase media y el desarrollo humano. Y uno tiene que ver con cierta idea de que es importante, digamos, que en las sociedades exista un cierto acuerdo compartido entre lo que es correcto dar y lo que es correcto recibir, ¿no? La idea es que en una sociedad donde los sectores salen de la pobreza y acceden a los sectores medios y mejoran su situación, si pierden la idea de que entonces tienen que dejar de recibir y tienen que empezar a dar, el contrato social se complica bastante. Una sociedad más virtuosa para el desarrollo humano es una sociedad donde todo tiende al centro, y en este sentido decir todos tienden a ser más parecidos y a estar más de acuerdo y a tener una misma idea de que el que está un poquito más arriba tiene que darle al que está un poco más abajo. Parece muy simple lo que digo, pero esto tiene mucho que ver con las nociones de valores de clases medias integradas a los sectores menos vulnerables. Por otra parte hay, el contrato de dar y recibir en última instancia lo que significa en términos de políticas públicas es impuestos y servicios, ¿no? La legitimidad de la contribución impositiva y la legitimidad de que los servicios públicos tienen que ser de buena calidad y para todo el mundo. O sea, esto es dicho muy simple. Hay también evidencia en la ciencia política, efectivamente, y en la sociología, sobre las correlaciones positivas entre la clase media y mejores condiciones, más clase media y una clase media más sólida y mejores condiciones de gobernabilidad. Y no solo más clase media, sino una clase media más integrada a los grupos menos vulnerables también, que compartan valores en este sentido, una clase media extendida, ¿no? En este sentido, y hay evidencia de que esto se correlaciona positivamente con mejores instituciones y gobernabilidad, con mejores y más accesibles mercados de crédito. Hace poco hubo una presentación acá mismo sobre el tema del acceso al mercado de crédito más igualitario para todo el mundo. Y mejor calidad de servicios públicos, y existe esta evidencia de que una clase media más sólida y más activa y más asentada y más educada tiene más capacidad de demandar mejores servicios públicos, y esto iguala porque los servicios públicos finalmente son para todo el mundo, ¿no? Y bueno, y una segunda pregunta que desarrollé un poco antes y que tiene que ver con cómo siguen las políticas sociales. ¿A quién hay que apoyar? Si seguimos avanzando y sacando pobres de la pobreza, bueno, ¿a quién avanzar para consolidar el desarrollo humano? ¿A quién ayudar, digamos? En términos de objetivos, en lo concreto, lo que creo que tratamos de hacer en el cuaderno, y creo que logramos hacer en el cuaderno, es identificar grupos según una línea, finalmente líneas de ingreso, calculadas del modo que Federal les va a explicar un poco,
pero también pensar un poco en lo que va más allá del ingreso, y mostramos el análisis de algunos indicadores que muestran que si bien hay buenas condiciones de entrada a la clase media en términos de ingresos, no son tan buenas en otros indicadores, como vamos a ver, por ejemplo, se mantienen brechas educativas, se mantienen brechas en la vivienda, en la calidad de la vivienda y este tipo de cosas. Y ahí hay una cuestión importante con eso, porque si no se logran avances armónicos en esas otras áreas, es porque finalmente lo que llamamos las clases medias consolidadas están tomando esos servicios por otros lados. Finalmente, si la educación pública no tiene la suficiente calidad, hay grupos que entran en la clase media, pero los grupos de la clase media consolidada no vuelven al servicio público. Entonces ahí no se conforma ese contrato social virtuoso. Entonces son temas que hay que atender. Y lo segundo que intentamos hacer, también con análisis de datos secundarios, es mirar un poco la autopercepción de las clases medias y las preferencias de las clases medias respecto de la redistribución. ¿Y esto por qué? Porque hay investigación hecha en este tema que muestra una relación definitivamente virtuosa que existe entre dos cuestiones. Una es que exista en la sociedad, no solo en las clases medias, sino también en estas clases medias más vulnerables que se parecen más a los pobres, pero que exista compartida en la sociedad una idea de que la redistribución es buena, que la redistribución es deseable y que ayudar a los más vulnerables es virtuoso para toda la sociedad. Pero si esto se combina con una incorrecta autopercepción de la ubicación social, yo puedo pensar, es fantástico redistribuir, es fantástico ayudar a los que menos tienen, pero yo no soy de los que menos tienen, yo tengo que recibir y no tengo que dar. Entonces, la combinación tiene que ser de las dos cuestiones. Tiene que existir en la sociedad este valor compartido de la ayuda a los más vulnerables, y por otra parte tiene que existir una correcta autoubicación en la escala social. No pudimos hacer una investigación específica sobre eso, pero vimos algunos datos a través de investigación secundaria alentadores. En Uruguay parece que bastante bien la gente sabe dónde está parada en términos de su lugar en la escala social, en la estratificación social. Por último, algunas preguntas que fueron más hacia el final y que no terminan de estar en el cuaderno, pero abrimos la puerta a cosas que creemos que tienen que investigarse, tienen que ver con esta idea de, nos enfrentamos muchas veces en cosas que leíamos a esta idea de, bueno, Uruguay es un país de clase media y que sabe que es de clase media, y nos preguntamos, ¿esto sigue siendo así? Y vimos que, al menos en algunas cuestiones, lo vimos lateralmente y no profundizamos en esto, y son preguntas para el futuro, que sí vimos que en Uruguay, en términos de valores relacionados con la ayuda social, con la distribución, con el rol del Estado en sostener a quienes están en situación de vulnerabilidad, Uruguay es un país bastante integrado. Otra cuestión que es importante y diferencia a Uruguay respecto a otros países de la región es que esta relación virtuosa entre valores de la clase media e instituciones estables y prolijas, como se dice acá, es una especie de batalla ganada en Uruguay, que en otros países no es el caso. Digamos que en otros países hay un contrato social muy truncado y muy fragmentado. En Uruguay hay fuerzas centrípetas en términos valorativos, y esto es una buena noticia. Y por último, la última pregunta, que también es una pregunta abierta o que tiene que ver con lo que hay que hacer para el futuro, para la consolidación de estas clases medias, tiene que ver con identificar exactamente las áreas que tienen que ver con aumentar la resiliencia. Típicamente algunas cosas que mencionamos en el cuaderno es el acceso, la solidificación de una buena educación de calidad en el nivel medio, el acceso equitativo a la educación superior. Un área clave es educación, bueno, por supuesto, porque el capital humano la formación de capital humano es clave en la capacidad de resiliencia de estos grupos medios. Y otra cuestión también importante es desarrollar la medición de datos también correcta para ver la trayectoria de las personas o de los hogares que logran salir de la pobreza, porque hay muchas hipótesis que hacemos para la medición de esto, es decir, quiénes salieron de la pobreza, dónde están ubicados ahora en la escala social, pero no tenemos los datos exactamente porque no tenemos paneles, no podemos revisar las trayectorias.